Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy va a ser sistemas SCADA para monitoreo de sistemas eléctricos. Muchos de ustedes ya cuentan, o todos cuentan con algún sistema SCADA para monitoreo eléctrico en sus subestaciones, en sus plantas. Pero bueno, aquí lo que me gustaría es ahondar un poco más en cómo funcionan, qué son y poderles presentar las partes básicas o primordiales de un sistema SCADA para que ustedes lo tengan en cuenta. Posiblemente sus sistemas SCADA, algunos son más antiguos, algunos pueden tener un sistema más moderno y pues bueno, presentarles las opciones y la idea es que puedan mejorar y tener un sistema adecuado a cada una de sus instalaciones. Hay sistemas SCADA especializados para sistemas eléctricos que se pueden emplear también en diferentes ramas o en otras funciones, pero estos equipos están diseñados para ambientes y sistemas eléctricos. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es un sistema SCADA? Bueno, un sistema SCADA es, por sus siglas en inglés, de Supervisory Control and Data Acquisition, que bueno, eso es en resumen, es un conjunto de equipos que proveen información suficiente a un operador remoto para poder determinar el estado de un equipo en particular o la información de un proceso y así efectuar acciones sobre la operación o planta sin tener que estar presentes y muy importante, evitar riesgos a la salud de los trabajadores. Es decir, si hay alguna falla o algo que esté pasando en la subestación, el operador o alguien que sea responsable de mantenimiento o de la planta pueda tomar alguna acción y si está configurado de cierta manera, poder revertir ese fallo y poder enviar a alguien a revisar y poder evitar algún daño a su salud. Funciones básicas de un sistema SCADA. eh, lo principal, adquisición de datos, es decir, adquisición de información que provenga de los equipos que están colocados en cada uno de los puntos conectados al sistema, a los equipos primarios, es decir, un relevador de protección, un medidor, algún módulo de entradas y salidas. Esos equipos convierten datos eléctricos o de escalas del lado secundario y los convierten ahora sí en datos, en información. Almacenamiento de esa información. Es muy importante tener un archivo para poder hacer un análisis de la información que ya se obtuvo. Es decir, por ejemplo, en algunos de ustedes o en algún caso ha pasado que hay un evento, una apertura, un disparo, un blackout o algo que ocurre durante la operación normal del sistema y estos equipos, los relevadores almacenan la información, pero ayudado por un sistema SCADA, puede ser que esa información se logre sacar de los dispositivos de manera instantánea y poder analizar la información en el cuarto de control sin tener que ir a conectarse a cada uno de los equipos. Control supervisorio, como es información que se está obteniendo en tiempo real de cada uno de los equipos, el operador, junto con los supervisores, mantenimiento, operación de planta, puede estar viendo la información en una pantalla y poder tener control, por eso es control supervisorio, de las acciones y poder hacer algún movimiento que sea necesario para el óptimo funcionamiento. Procesamiento de alarmas y eventos, esto es, perdón, poder tener clasificado cuando es una alarma, cuando es un evento y poder tener una secuencia de esta información. Esto nos va a servir para poder igual analizar datos e información. Lo que platicaba ahorita para adquisición de datos es información en tiempo real. Siempre están enviando información no sé, a lo mejor cada 500 milisegundos, 100 milisegundos, siempre se está obteniendo información. Y esto pues nos da una información tiempo real de cómo está en ese momento nuestro sistema. Mediciones desde los equipos de medición, redundante es obtención de medición de los medidores que están a pie de bahía, en los tableros, conectados a los transformadores de corriente, de voltajes. Entonces, todo esto es en tiempo real. Indicadores de estado,
Esto para poder determinar si un interruptor está abierto, si está abierta una cuchilla, cerrada una cuchilla, algún selector en alguna posición que no nos permita hacer alguna, actividad de manera remota, aquí sabríamos cómo están de manera real. Almacenamiento de la información con estampa de tiempo para análisis de los eventos. Archivado de la información, esto es, ahora lo que se utiliza en un tipo de archivado FIFO, que quiere decir First In, First Out, donde no se hace un llenado, o bueno, se va haciendo un llenado de una base de datos, pero esta base de datos tiene un límite, porque si no se estaría llenando de más esa base de datos. Entonces lo que se hace es el primer dato que se tiene almacenado y llega al sistema de datos o a la base de datos, va a ser el primer elemento que se va a ir eliminando. Esto para evitar la saturación del sistema y para ir desechando eventos que ya fueron muy antiguos. Procesamiento de alarmas y eventos. Aquí es interesante saber poder entender cómo es la diferencia de una alarma y un evento. Ahorita, bueno, aquí viene, alarma es toda la acción que se registre por el equipo, es decir, todos los eventos, todos los cambios de estado, aperturas, cierres de interruptores, el equipo o un sistema SCADA los va a clasificar como una alarma, pero dentro de esas alarmas existen lo que son los eventos. Los eventos es algo que no es de atención inmediata, pero que te están indicando algún cambio. Es decir, por ejemplo, un cambio de posición de interruptor o de cuchilla, un abierto o un cerrado. Eso nos indica que se abrió o se cerró un interruptor, pero normalmente para poder hacer esa secuencia de apertura o cierre hay que cumplir con todos los requisitos. Entonces ya no es una apertura de alarma, sino es una indicación. Si fuera un disparo, va a indicarnos en el estampa de tiempo, perdón, en el registro de eventos, que hubo un disparo, digo, perdón, sí, bueno, un disparo por parte de alguna protección que operó y posteriormente nos va a indicar un evento por el cambio de la posición del interruptor. Otro evento es valores desbordados sobre los límites. Eso es para la parte de mediciones sí, para las mediciones analógicas, donde podemos tener un límite de cuál es el límite sano de esa medición, su límite bajo, su límite más alto, y tener en cuenta si se desborda o si llega más arriba de ese límite, bueno, entonces hay un evento, no es una alarma, hay un evento de desborde y hay que atender esa parte. Una activación automática de equipos es un evento, dado que no es algo que se genera urgentemente, y este puede ser, por ejemplo, una activación de unos ventiladores de transformador, simplemente se está avisando que se prendieron los ventiladores. Y, por ejemplo, cambios automáticos de posición de tap también es un evento porque se hace de manera automática sin que ocurra algún desperfecto. Control supervisorio, ahorita lo platicábamos. ¿Para qué nos sirve? Para obtener información, analizarla y poder tener acciones sobre esa parte. Si hay que hacer alguna acción de manera inmediata o si con la opción de tener la información completa, poder evitar un problema mayor posterior y tener una definición, incluso una causa raíz del problema o del evento que se haya suscitado. Y bueno, de la mano, el almacenamiento de la información es crucial. Siempre es importante tener un respaldo para poder tener el análisis de la información. Componentes de un sistema SCADA. En general, se va a ocupar un cerebro o una UTR, que es el equipo que se encarga de recolectar la información directamente de los dispositivos conectados a los elementos eléctricos. Este va a ser el cerebro de todo el SCADA, quien va a convertir la información, perdón, la parte de datos que envía cada uno de los elementos hacia el concentrador de datos o la UTR. ¿Quién le manda información a la UTR? Podemos tener
una unidad de control de bahía que estos equipos están conectados, bueno, perdón, están colocados en cada una de las bahías o podría estar colocado cada uno de los elementos de los tableros de por bahía y están proporcionando información tanto en su pantalla frontal como enviando información hacia el dispositivo, ¿no? A la UTR. La UTR, perdón, va a compartir información hacia la interfaz hombre-máquina, perdón. Esto es, hacia la IHM. Toda esta información que está presentando o que se presenta en la IHM es previamente eh, obtenida por la UTR. Esta va a compartir información hacia acá y esta información va a ser algo que va a ayudar al operador, al mantenimiento, a la persona que toma las lecturas y mediciones, les va a dar la información en tiempo real sin tener que ir a la subestación. Algo que es muy importante, que ahora está cada vez más, agarra más importancia, es la parte del cableado y la red de comunicación. Es importante tener switches de buena calidad que le permitan hacer la separación o la selección de redes que van a ocuparse. Eso va a ir dependiendo de, el diseño de cada uno de los sistemas. Componentes de un sistema. Continuamos, perdón, con los componentes de un sistema. Un sistema SCADA incluye también una MTU, una Master Terminal Unit, donde la información obtenida por las RTUs o por las UTRs van a ser enviadas hacia una unidad maestra. Por ejemplo, aquí en México, para subestaciones eléctricas de cierto, bueno, transmisión o generación, esta información de las UTRs son enviadas hacia CENACE. Y en algunos casos, o la mayoría, ustedes tienen un sistema máster, que pudiera ser su centro de control local, que pudiera estar en su subestación, y esa información de las UTRs es enviada hacia cada uno de los equipos. Parte también es la forma de comunicar la información desde la RTU hasta la maestra. Por ejemplo, aquí es por medio de radio, pero también puede ser, actualmente es por fibra óptica o de manera local, puede ser por cable de cobre o fibras ópticas. Pero es importante también tener en cuenta que todo el SCADA es todo el conjunto, no solamente la manera local. Es una escala local hasta la RTU y todo el conjunto hasta la unidad maestra es todo el englobamiento. Les comentaba ahorita, la parte de comunicación está tomando una importancia primordial dentro de los sistemas SCADA. Anteriormente, los switches de comunicación, los firewall o los gabinetes de fibra óptica simplemente eran equipos de comunicación, es decir, un cable de cobre que conectaba un equipo con otro a través de un switch y hasta ahí, era lo más que se podía hacer. Ahora, con los protocolos más eficientes que se tienen, por ejemplo, en el caso del 61850, la red de comunicación toma mucha más importancia porque por medio de los cables se está compartiendo información importante entre los relevadores o entre los dispositivos. Ya no solamente envían información hacia la RTU, sino ahora comparten información entre dispositivos que es crucial para poder hacer y no ocurra algún desperfecto dentro del sistema. Un firewall ahora, perdón, toma más importancia porque al haber ya más comunicaciones e información importante y crucial dentro del sistema de cableado, es importante proteger las redes de ataques cibernéticos que puedan poner en riesgo nuestra subestación. Eh, para la adquisición de datos, estos dispositivos que presento aquí son lo que colocamos en la parte de la subestación, que pueden ser relevadores de protección de diferentes marcas o usos,
módulos de entradas y salidas de diferentes marcas. Esto lo que hace es convertir la información eléctrica que le llega a cada uno, los convierte en datos, en información, y estos se compartirán hacia la UTR. ¿Por qué medio? Por el cable de fibra óptica, por cable UTP, utilizando alguno de estos protocolos. Actualmente, el que puede ahorita estar siendo más utilizado, protocolo de NP3, es un protocolo diseñado para subestación, para ambiente de subestaciones eléctricas. Modbus TCP/IP es un protocolo diseñado para la comunicación en general, puede ser utilizado en industria, en sistemas eléctricos, y, pero bueno, la diferencia es los años, ¿no? El Modbus ya es un protocolo antiguo, se sigue utilizando, pero tiene sus características ya más antiguas, donde hay cosas que ya no nos da la información suficiente para poderlo utilizar en nuestros sistemas. Protocolo de NP3 es un protocolo más moderno, mucho más completo que Modbus, y es el más actualmente más utilizado, pero ya viene el 61850 o ya está siendo mucho más utilizado 61850 dentro de sus diferentes variaciones que pueden ser mensajes GUS, mensajes de medición o mensajes MMS para comunicaciones externas. Actualmente, más utilizado DNP 3, comunicación por medio de, perdón, ACNACE o a comunicaciones hacia afuera, es por protocolo de NP3 únicamente, y de manera local en subestación se está utilizando actualmente 61850 por más bondades que tiene el protocolo de comunicaciones. Más adelante ahondaré en esa parte. Otra pieza fundamental, la HMI o la IHM. Este sistema o esta pantalla lo que permiten es que el operador o quien esté visualizando tenga la información de manera visual, eh, de acceso, es decir, por ejemplo, en colores, se le pueden seleccionar colores, indicar si es una alarma, si es una prioridad o si es solamente un evento donde puede entrar en comunicación algún dato. Todas estas pantallas son configurables a las necesidades del usuario y muestren la información únicamente la información que el operador requiere en el momento. No, se busca no tener más información de la que requiere el operador para no distraerlo o que presente algún problema. Regresando a la parte de comunicaciones, les digo, ahorita ya es muy importante la parte de comunicación y es importante entender y conocer los tipos de redes que se utilizan. Eh, Hay una red o un tipo de red que se llama en bus, es decir, donde hay un bus principal y los diferentes equipos se conectan a ese bus para conectar la información. ¿Cuál es la problemática o la desventaja de esta comunicación? Que si aquí hay un fallo entre uno de los cables o en el bus, se va a perder la comunicación entre las partes donde quede el corte. Si hay aquí un corte, estos tres equipos van a estar en comunicación y estos dos van a estar en comunicación, pero ya no va a haber un camino completo entre los 5 equipos. En anillo es una manera similar, solamente no hay un bus, sino se están conectando de manera en anillo, en forma de anillo, donde si por ejemplo aquí hay un corte de comunicación, la información puede fluir hacia el otro sentido y no haya pérdida de datos. Si se pierden dos cables, pues sí, ahí queda un equipo aislado, pero los otros siguen comunicándose. En estrella, se pone en el centro una comunicación o un switch, se pone en el centro y todos los dispositivos se conectan a él. Ventaja es que aún perdiendo un equipo, los demás siguen conectados, pero la desventaja pudiera ser que dependemos de un equipo que esté en el centro para poder concentrar la información. Entonces, aquí es recomendable o es importante tener equipos de muy buena calidad que tengan el respaldo de fuentes de energía
para que no ocurra un fallo en la comunicación. Actualmente se utilizan este tipo de comunicación que son mixtas, donde hay anillos, donde hay estrellas y puedas tener una mezcla para conformar una red más segura y más protegida. En la parte de comunicación entre switches, se puede emplear o se utiliza actualmente un doble anillo donde hay doble comunicación por fibra óptica. Entonces, si hay un fallo en alguna fibra, en algún punto, la comunicación va a seguir existiendo porque está redundante el anillo. Esto es algo muy seguro y se recomienda que se tenga de esa manera o lo más cubierto de esta parte para que la comunicación siempre esté presente. Protocolos de comunicación, como les platicaba, es otra parte importante dentro de la subestación, perdón, dentro del sistema escado de una subestación para poder obtener datos de manera precisa y en tiempo real. Ya platicábamos ahorita de los protocolos Modbus DNP 61850. Se está empezando a implementar en la parte eléctrica el protocolo Ethernet IP. Este es un protocolo un poco más universal. No está casado hacia la parte eléctrica, sino más hacia la parte industrial, donde prácticamente es un plug and play. Simplemente se pone una dirección, un direccionamiento del equipo y se mete en la red la configuración de los datos de dirección IP dentro de la red de comunicación y el equipo se va a estar comunicando casi de manera automática. Es un protocolo muy utilizado y muy sencillo de utilizar. Protocolo IRIC-V, algunos de ustedes lo habrán escuchado. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es un protocolo que obtiene la información, bueno, a través de un reloj satelital, recibe información de tiempo, de relojes, y de los satélites, perdón, el tiempo en la hora exacta, y mediante un equipo convierte esa información en este protocolo para introducirla en un cableado donde se va a ir compartiendo a cada uno de los elementos que estén en la subestación. Perdón, ya no entré en esta parte. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Estándares y políticas formales, es decir, bueno, una entidad determina estándares y políticas para poder determinar cómo debe de funcionar cada uno de estos protocolos. Una vez cumpliendo todas estas características, ese, eh, el estándar del protocolo te va a permitir que puedas compartir información o que puedas liberar ese protocolo trabajando bajo los estándares y políticas. ¿Esto para qué? Para que diferentes marcas puedan desarrollar su comunicación a través de ese protocolo y pueda existir la interoperabilidad entre una marca con otra mediante el protocolo. ¿Por qué? Porque el protocolo es único. Es decir, es como si lo tradujéramos a el idioma. Un idioma inglés tiene ciertas reglas, ciertas características, y si uno aprende y respeta los estándares y las políticas de ese idioma, pues va a haber comunicación con demás personas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el idioma inglés se volvió como un estándar para comunicación entre diferentes países o de diferentes personas, y aunque una persona de Japón o una persona de México se necesitan comunicar, pueden utilizar, si los dos conocen el idioma inglés, se van a comunicar por medio del inglés. Esa es la forma o una forma en que puede tomarse como ejemplo para el protocolo. Modelos de comunicación. Hay diferentes modelos o formas de comunicación. Cada uno de los protocolos tiene una forma de comunicación, es decir, un modelo en el que debe de existir ciertas reglas para poderse realizar la comunicación. En este caso, por ejemplo, un protocolo que es
funciona en el modelo maestro-esclavo es el protocolo DNP3 o el protocolo Modbus, donde hay un equipo, por ejemplo, la UTR, donde ese equipo es un maestro, es decir, él va a preguntar a cada uno de sus esclavos la información. Si el esclavo 1 no recibe una pregunta, este esclavo no va a responder, bueno, más bien, no va a mandar nada de información. ¿Por qué? Porque nadie le está preguntando. En este esquema es el maestro pregunta, el esclavo responde. Un esclavo no puede comunicarse con otro esclavo porque el esclavo solamente le va a responder a un maestro. Entonces, esa es una parte o una característica del protocolo de NP3 en donde no puede haber comunicaciones entre dispositivos esclavos. ¿Qué pasó o qué se hizo? Se convirtió o se está creando la parte de un modelo de comunicación cliente-esclavo, perdón, cliente-servidor, que aquí lo que hace es utilizar un cliente, pero este cliente se puede convertir en servidor. El cliente envía información al servidor y el servidor la recibe. Pero ¿qué pasa? Un cliente se puede convertir en cliente y en servidor. Es decir, puede compartir información, pero también puede recibir información de algún otro elemento de la red. Esto lo que nos ayuda es para poder tener la conexión o la comunicación de manera local entre dos dispositivos y, por ejemplo, decir, este equipo operó cierta protección, se la avisa a otro equipo sin tener que pasar por medio de un servidor, se la comunica directo y este cliente ahora va a recibir esa información y va a poder procesar algo que tenga o que se le programe para que haga cuando reciba la información de este otro. Este modelo cliente-servidor ayuda mucho, ayuda al ahorro en la parte de comunicación entre dispositivos. ¿Por qué? Porque si antes yo necesitaba que el esclavo 1 le dijera algo al esclavo 2, era por medio de contactos, por cable eléctrico, por medios eléctricos. ¿Qué era lo que hacía? Que a veces o el esclavo 2 no tenía suficientes entradas para que el esclavo 1 le pasara información o viceversa. ¿Qué es lo que se hace? Por medio del cliente servidor, esa información se pasa a través del cable de red de comunicaciones de manera instantánea y ya tienen comunicación entre ellos. ¿Qué nos va a hacer? Nos ahorra cableado, nos ahorra gasto en la parte de más cobre y son mucho más seguras la comunicación por medio de cable o por medio de fibra ópticas o de UTP que por medio de cable de control. Existen aún clientes que dicen, pásamelo por red, pero igual pásamelo por puente eléctrico para que no se nos vaya a pasar alguna condición. Y bueno, para la parte de red de sincronización de tiempo, esto es fundamental en los sistemas de SCADA modernos o actuales, porque cada uno de los dispositivos que están conectados a nuestro sistema debe de contar con la estampa de tiempo correcta. ¿Por dónde? Les comentaba, podría ser por medio de un reloj satelital. Este reloj satelital, por medio de una antena, obtiene información de diferentes satélites, obtiene la hora exacta, la comparte por medio de una red IRIC-B. Si se fijan, es un bus, una conexión tipo bus. Se conecta cada uno de los dispositivos a la red IRIC-B y estos dispositivos van a tener la misma hora entre ellos. Hora, minuto, segundo, milisegundo y día y hora. Digo, perdón, día y mes. Entonces, teniendo esa información, cuando ocurra un evento, si estos 4 elementos intervinieron en el evento, van a tener información y para poder tener la secuencia del evento, es importante tener una garantía de una estampa de tiempo por medio de un reloj satelital.
Otra opción que se está utilizando ahora es mediante protocolo NTP. Este protocolo NTP lo que hace es que mediante un switch Ethernet que se conecta al reloj satelital, comparte la hora, la estampa de tiempo por los cables de fibra óptica y eliminamos la sincronía por IRIC-B y por cable coaxial. Entonces ya tenemos un protocolo más que trabaja sobre la red, pero que solamente les está mandando la estampa de tiempo. Eso nos va a servir porque, al igual que los relevadores van a tener la misma fuente de tiempo, las computadoras, la UTR, van a tener exactamente la misma fuente del tiempo. Perdón. Y bueno, hasta aquí terminamos la plática y comenzamos con etapa de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, ahí nos ayudan con la mano y Fabiola nos ayuda ahí para darles audio. Muchas gracias por su atención.